todos los datos para integrar el síndrome de HELLP, pero en el puerperio, sí, en el puerperio inmediato fue. Allí, ¿no realizan ustedes el frotis de la sangre periférica cuando ya llaman al hematólogo por qué si uno de los elementos de la tríada del síndrome de HELLP es la presencia, la observación de los esquistocitos en el frotis de la sangre periférica? Quiero insistir en que la revisión del frotis de sangre periférica es fundamental. Aquí lo que ocurrió es que esta paciente llegó antes, cuando no tenía hipertensión arterial, y ahí fue revisado el frotis de sangre periférica. Ese fue el frotis que revisó el hematólogo y su conclusión es que no había fragmentación eritrocitaria. Sí. Cuando estaba la evaluación hematológica al segundo día, o más bien al día siguiente, cuando ya tenían los resultados de la evaluación de antifosfolípido y anticoagulante lúpico, fue cuando la paciente presenta las crisis convulsivas, desarrolló un evento trombohemorrágico cerebral, aparece su segundo evento trombótico y eso fue lo que complicó el cuadro. Por eso tenía las crisis convulsivas, no fue eclampsia, fue un evento vascular cerebral. Sofía, así se llama la paciente, ya tiene casi 2 años de haber tenido este evento, como al año, un mes, año, 2 meses después de haber tenido esto, por fin logró abrazar a su hijo. Esto es muy importante porque estas pacientes sí se recuperan. Tardan muchísimo, los eventos vasculares cerebrales asociados a antifosfolípido son de evolución muy lenta, pero estos eventos trombohemorrágicos tienen aceptablemente buena recuperación. Aquí el asunto de la fragmentación eritrocitaria fue que se valoró a la paciente en otras condiciones. Se revisó un frotis al ingreso, que se tomó al ingreso y no cuando estaba ocurriendo el evento. Exacto. Eso fue lo que pasó. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, doctor, por favor. Doctor, buenas noches. Doctor, una preguntota. Con respecto al artículo que usted habla sobre del Seguro Social, ¿1000 y qué? ¿Cuántas unidades? De ¿muertes? 1,215 expedientes, 960 y tantas mujeres fueron relacionadas con muerte obstétrica, 1,215 mujeres muertas en el 2009, 960 y tantas fueron las que se consideraron relacionadas con el embarazo y de ahí se divinan en causas directas o indirectas. De las causas directas, yo quisiera preguntarle, más o menos se dice cuántas unidades le pasaron a cada paciente, porque todavía podemos pensar en que a lo mejor se pasaron de las unidades. Sí, la conclusión, no se tiene la información de todos ellos. Ajá. No sé si lo presenté en lado de las diapositivas, pero uno de los datos más importantes y que tiene que ver estrictamente con nosotros, que encontró el doctor Fajardo en esto, es que ninguno de los expedientes evaluados cumplía los criterios de la norma del expediente clínico. Y es la historia que vemos constantemente, que en la evaluación de expedientes no son una buena fuente para tomar decisiones. Inclusive, si ustedes observaron, en una de las diapositivas le dije que solamente el 20 y tantos % recibió sangre. ¿Y qué pasó con el restante? Que ya eran eventos hemorrágicos. Sí. No hay todavía suficiente información, fue un solo año evaluado, creo que sí es suficiente para que nosotros tomemos medidas, y las medidas es organizarnos hacia cada hospital, hacia cada institución, porque la paciente que se presente en condiciones catastróficas, si estos casos que yo les presenté tuvieron, con excepción de la mujer que tuvo el hígado graso, pero tuvieron hemorragia posparto, tuvieron o transcesárea o posparto. O en su efecto también, además, es una sobrecarga por concentrado. También no, yo creo que más bien fue hemodilución. ¿Hemodilución? Hemodilución. Y plasma, o sea, también podría ser… Sí, pero no está descrito, esa información eso no la tengo. No están presentes en esa. Okay, gracias. Gran parte del quehacer que tiene la agrupación y el estar reunidos en estas sesiones mensuales tiene como propósito transmitir información para aquellos individuos que están en formación, le hace a los residentes. Yo quiero nada más hacer, primero la primera pregunta es, ¿qué es lo que define al síndrome? ¿O cuáles son los factores que definen al síndrome?
porque aquí estuvimos ante el escenario de 3 casos que son excepcionalmente complicados. Entonces, yo creo que desde el punto de vista docente, creo que sería oportuno decir cuáles son los factores o los datos que ayudan o que establecen de manera, si no inequívoca, muy cercana lo que es el síndrome de HELP. Esa sería mi primera pregunta. La siguiente pregunta es, la microtrombosis es parte del síndrome. La tercera es la hemólisis es parte del síndrome. ¿Cuándo se tiene que o está recomendado hacer un recambio plasmático terapéutico? Si es que se debe de hacer. ¿Y cuál sería el escenario para que esto se haga? En dado caso que sea pertinente hacer el recambio plasmático terapéutico en estos enfermos. Creo que es fundamental porque lo que está sucediendo ahorita también es transmitido vía tiempo real y hay un buen número, espero, de residentes que si no están aquí lo están observando, y el otro punto es de que queda dentro de lo que es la videoteca de la AME. Es entonces que el resumen de mis preguntas son estas: ¿qué es lo que integra el diagnóstico? 2, ¿qué lugar tiene el recambio plasmático terapéutico en los enfermos? Y que finalmente todo lo que es el aspecto dentro de la fisiopatología, pues es reconocido que la microtrombosis está presente, y el hecho de que si hay microtrombosis que siempre está presente, esto obliga a que haya siempre una heparinización desde el punto de vista terapéutico. Lo que caracteriza al síndrome de HELP es que pertenece al grupo de las preeclampsias severas. Ese es el primer dato. Cierto es, hay reportes en la literatura de síndrome de HELP sin preeclampsia. Sin embargo, creemos que esto en realidad corresponde a púrpuras trombocitopénicas trombóticas o a síndromes urémicos hemolíticos, no corresponde a síndromes de HELP clásicos, a los que vemos asociados en el embarazo. Cuando se hizo la primera propuesta de este síndrome de HELP, los hematólogos y los nefrólogos también protestaron, porque decíamos que era una púrpura trombocitopénica trombótica que se estaba expresando en el embarazo. Eso es lo que decíamos. Sin embargo, ahora entendemos que si bien es cierto pertenece a estos síndromes microangiopáticos, es una entidad distinta. Hay síndrome de HELP y tal vez son a los casos crónicos que les llaman, pero que no les hemos dado el nombre de síndrome de HELP. ¿A quién me estoy refiriendo? A pacientes, sobre todo con diabetes mellitus, que son los casos que nos ha tocado, o con nefropatía, son pacientes, por cierto, de nutrición, donde desarrollan púrpura trombocitopénica trombótica y así se quedan con ese nombre. No son síndrome de HELP, es una PTT por daño renal, por lo que me digan, pero no es un síndrome de HELP. El síndrome de HELP, el que estamos reconociendo nosotros, es aquel que se asocia a la preeclampsia severa, hipertensión arterial, la presencia de trombocitopenia progresiva y, por supuesto, los datos de hemólisis como parte de la expresión del síndrome microangiopático. Por eso, insisto yo, en la no experiencia que tenemos en síndromes de HELP crónicos, tal como lo menciona la literatura, yo no tengo experiencia en eso. ¿Por qué? Porque les llamamos púrpura trombocitopénica trombótica. Y ahí hacemos, sobre todo, recambios plasmáticos, pero es un grupo distinto de pacientes. No son las pacientes obstétricas, son aquellas que ya tienen una enfermedad crónico-degenerativa de fondo, condicionante de síndrome de HELP, perdón, de PTT, y que algunas de ellas llegan a caer a recambio plasmático. Y recambio plasmático prolongado. Con Sergio Sánchez tuve la oportunidad de tratar una y no es ningún orgullo, pero llegó a los 27 recambios plasmáticos. Muy prolongado, la paciente se recuperó, pero era una PTT. Ahí tenemos que diferenciar. El síndrome de HELP se refiere a aquel que está asociado a preeclampsia. Y nada más, ¿no? Y la otra, la microangiopatía, bueno, PTT es otra cosa, ¿no? Aunque son parte del mismo síndrome, pero esa es otra entidad. Y aun cuando el síndrome de HELP tiene microangiopatía, ese es totalmente distinto. Y lo pongo como ejemplo. Los síndromes de HELP posparto, los que están descritos en la literatura sin tener enfermedad de base en las mujeres, han sido sujetas inclusive a tratamientos con inmunosupresores. Existen reportes de casos donde les dan sobre todo pulsos de esteroides o bien les dan gamma globulina, pero esos son los casos anecdóticos. Lo que más tenemos es el manejo agudo del síndrome de HELP, bien sea preparto o posparto.
en mi experiencia, te quiero insistir mucho en ello, yo no he tenido esos síndromes de HELP.